Ajo espantoso, episodio 33. 13 almas, el infierno de Joelma. Prólogo. Atormentando el cementerio. En la tranquilidad del São Paulo cementerio, el viento susurraba entre los árboles, llevando consigo débiles ecos de tristeza y desesperación. Las tumbas de las 13 víctimas no identificadas del Joelma Building incendio se encontraban en un rincón apartado, marcadas por sencillas lápidas sin nombre. Eran las 13 tumbas desconocidas, un sombrío recordatorio de la tragedia que se había desarrollado en el corazón de la ciudad. El incendio se produjo en los años 70, un acontecimiento catastrófico que se cobró muchas vidas y dejó en la ciudad cicatrices que nunca sanarían del todo. El Joelma Building, que alguna vez fue un símbolo de modernidad y progreso, ahora era famoso por los horrores que habían ocurrido dentro de sus muros. Las víctimas, incapaces de escapar del infierno, habían perecido de la manera más agonizante, y sus momentos finales estaban llenos de terror y dolor. Después del incendio, los cuerpos que no pudieron ser identificados fueron enterrados juntos en una fosa común. El cuidador del cementerio en ese momento, Luis Núñez, había supervisado su entierro. Luis era un hombre de fe sencilla, que creía en la santidad de los muertos y la paz que debía venir con el descanso eterno. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en noches, se sintió perturbado por los sonidos que emanaban de las tumbas. Comenzó como débiles gemidos, casi indistinguibles de los sonidos naturales de la noche. Pero pronto, los gritos se hicieron más fuertes, llenos de angustia y una súplica desesperada de ayuda. El cementerio se convirtió en un lugar de inquietud, donde los visitantes y dolientes informaron haber escuchado los tristes lamentos de los difuntos. Luis, incapaz de soportar los constantes lamentos, buscó la manera de llevar la paz a las almas inquietas. En un intento desesperado por acallar los gritos, llenó vasos con agua y los colocó sobre las tumbas, con la esperanza de apagar el fuego eterno que parecía arder dentro de sus espíritus. Para su sorpresa, los gemidos cesaron, aunque solo fuera por un momento. Se corrió la voz sobre el acto de Luis y pronto, los visitantes del cementerio comenzaron a traer sus propias ofrendas de agua, colocando vasos sobre las tumbas como gesto de compasión y recuerdo. Las 13 tumbas desconocidas se convirtieron en un punto focal para aquellos que buscaban conectarse con el pasado, para ofrecer consuelo a los espíritus atrapados entre mundos. Pero la paz fue pasajera. Los gritos volverían, atormentando al cementerio y a quienes se atrevían a entrar en él. Los espíritus de las 13 almas persistieron, incapaces de seguir adelante, y su dolor y sufrimiento resonaron a través de los años. También Joelma Building siguió siendo un lugar de actividad paranormal, un lugar donde el pasado se negó a ser olvidado. Capítulo 1. La vida cotidiana de las 13 almas. En los días previos al incendio, el lugar Joelma Building era un bullicioso centro de actividad. Personas de todos los ámbitos de la vida llenaron sus oficinas y pasillos, cada uno con sus propias historias, sueños y luchas. Entre ellos estaban las 13 almas que quedarían unidas para siempre por la tragedia. Lucas, un abogado joven y ambicioso, llegaba temprano cada mañana, con la mente centrada en su floreciente carrera. Estaba decidido a hacerse un nombre, superar sus humildes comienzos y brindar una vida mejor a su familia. Sus colegas admiraban su dedicación, aunque algunos envidiaban su empuje. Marina, una ejecutiva experimentada, era conocida por su actitud sensata y su mente aguda. Había ascendido en la escala corporativa, rompiendo barreras en una industria dominada por los hombres. Su oficina fue un testimonio de su éxito, llena de premios y reconocimientos que marcaron sus logros. Ana, madre soltera de 2 hijos, trabajaba como recepcionista en la planta baja. Pasaba los días haciendo malabarismos con llamadas telefónicas y citas, mientras se preocupaba por sus hijos. A menudo se quedaba hasta tarde con la esperanza de ganar lo suficiente para llegar a fin de mes. Eduardo, trabajador de mantenimiento, conocía cada rincón del edificio. Su trabajo era ingrato pero esencial, mantener el edificio funcionando sin problemas. Se enorgullecía de su trabajo, aunque pasara desapercibido para la mayoría. Paulo, un joven contador, acababa de salir de la universidad y estaba ansioso por demostrar su valía. Idolizaba a Lucas y esperaba algún día lograr un éxito similar. Su escritorio estaba repleto de libros de texto e informes financieros, testimonio de su dedicación. Isabela, alma creativa, trabajaba en el departamento de publicidad. Su vibrante personalidad y talento artístico dieron vida a un ambiente de oficina que de otro modo sería estéril. Soñaba con algún día abrir su propia galería de arte. Carlos, un guardia de seguridad, patrullaba el edificio con ojo atento. Su presencia fue un consuelo para muchos y su comportamiento amistoso lo convirtió en una figura querida entre el personal.
Se tomaba su trabajo en serio, siempre alerta y dispuesto a ayudar. Roberto, un conserje, se movía por el edificio con gracia tranquila. Lo había visto todo, los altibajos de la gente que trabajaba allí. Su sabiduría y bondad lo convirtieron en un confidente para muchos, aunque rara vez hablaba de sus propios problemas. Lucía, una gerente severa pero justa, supervisaba las operaciones de varios departamentos. Era respetada y temida a partes iguales, y sus decisiones moldeaban la vida diaria de sus subordinados. A pesar de su exterior duro, se preocupaba profundamente por su equipo. Felipe, un joven becario, recién comenzaba su andadura en el mundo empresarial. Admiraba a Marina Lucas, con la esperanza de algún día seguir sus pasos. Su entusiasmo juvenil trajo un soplo de aire fresco a la oficina. María, una asistente administrativa, mantuvo todo funcionando sin problemas entre bastidores. Su naturaleza meticulosa y su atención al detalle la hacían indispensable, aunque a menudo se sentía ignorada. Joao, un repartidor, era una cara familiar para todos en el edificio. Su disposición alegre y su disposición a echar una mano lo convirtieron en el favorito del personal. A menudo se quedaba a charlar, aportando un poco de alegría al día de todos. Sofía, analista financiera, era conocida por su mente aguda y su rápido ingenio. Tenía habilidad para los números y pasión por resolver problemas complejos. Sus colegas admiraban su brillantez, aunque no siempre podían seguirle el ritmo. Estas 13 almas, cada una con sus propias vidas y sueños, se movían a través del mundo Joelma Building, sin darse cuenta del destino que les esperaba. Los días transcurrieron en una confusión de reuniones, plazos e interacciones cotidianas, y los ritmos mundanos de la vida enmascaraban la oscuridad que se avecinaba. A medida que se acercaba el día del incendio, una sensación de inquietud comenzó a invadir el edificio. Los sucesos extraños, fácilmente descartables al principio, empezaron a ser más frecuentes. Las luces parpadeaban, corrientes de aire frías recorrían los pasillos y se podían escuchar susurros espeluznantes en la oscuridad de la noche. Lucas, siempre escéptico, hizo caso omiso de los sucesos extraños. Solo el edificio se está asentando, decía, aunque ni siquiera él podía evitar la sensación de estar siendo observado. Marina, por otro lado, sentía un escalofrío cada vez que caminaba por los pasillos, como si ojos invisibles siguieran cada uno de sus movimientos. Ana, agotada por las largas jornadas, empezó a ver sombras por el rabillo del ojo. Se dijo a sí misma que era solo fatiga, pero la sensación de pavor crecía cada día que pasaba. Eduardo y Paulo, trabajando hasta tarde una noche, escucharon ruidos extraños provenientes del sótano, pero no encontraron nada cuando fueron a investigar. La otrora vibrante oficina de Isabela se sentía fría y sin vida, su chispa creativa atenuada por una fuerza invisible. Carlos, que patrullaba el edificio, a menudo sentía una presencia detrás de él y se giraba para encontrar pasillos vacíos. Roberto, mientras limpiaba a altas horas de la noche, escuchó susurros que parecían venir de la nada. Lucía, siempre pragmática, trató de mantener el orden, pero ni siquiera ella podía negar la creciente tensión entre su personal. A Felipe, ansioso por demostrar su valía, le resultó más difícil concentrarse, sus pensamientos se nublaban por un miedo inexplicable. María y Joao, ambos habitualmente alegres, sintieron el peso de lo invisible presionándolos. Sofía, siempre analítico, no encontraba una explicación lógica a los extraños sucesos. Sintió una creciente sensación de urgencia, la necesidad de resolver el misterio antes de que fuera demasiado tarde. Pero a pesar de sus esfuerzos por comprender, la oscuridad continuó extendiéndose, acercándose cada vez más a lo inevitable. Y entonces, ese fatídico día, se produjo el incendio. Comenzó siendo pequeño, una chispa en el sistema eléctrico, pero rápidamente se convirtió en un infierno. Las anticuadas medidas de seguridad del edificio fallaron y muchos quedaron atrapados en el interior. Las 13 almas, atrapadas en el caos, se encontraron luchando por sus vidas. El fuego se propagó rápidamente, el calor y el humo eran abrumadores. El pánico se apoderó de ella mientras la gente se apresuraba a escapar. Los gritos de los atrapados resonaban por los pasillos. Lucas, Marina, Ana, Eduardo, Paulo, Isabela, Carlos, Roberto, Lucía, Felipe, María, Joao y Sofía estuvieron entre los que no encontraron salida. En sus momentos finales, fueron consumidos por el miedo y el dolor, y sus gritos de ayuda quedaron sin respuesta. El fuego continuaba devorando todo a su paso, dejando tras de sí solo cenizas y dolor. Y así, las 13 almas perecieron, sus vidas truncadas por las llamas. Sus espíritus, llenos de angustias no resueltas,
permanecieron atados al edificio Joelma. La tragedia dejó una huella en la ciudad, una herida que nunca sanaría del todo. Capítulo 2. El fuego. El día amaneció brillante y claro, en marcado contraste con la oscuridad que aguardaba. El edificio Joelma, bañado por la luz de la mañana, se alzaba alto y orgulloso, ajeno al destino que pronto le sobrevendría. Lucas llegó temprano, como siempre, con la mente concentrada en su trabajo. Apenas notó las luces parpadeantes o las corrientes de aire frías que recorrían el vestíbulo. Marina, siempre profesional, ya estaba en su oficina, preparándose para una reunión con un cliente de alto perfil. Ana, haciendo malabarismos con sus responsabilidades como recepcionista y madre, ya estaba en su escritorio, respondiendo llamadas y programando citas. Eduardo y Paulo, trabajando en el sótano, estaban concentrados en un trabajo de reparación, sin darse cuenta del peligro que acechaba en las paredes. Isabela, inspirada por la luz de la mañana, estaba esbozando un nuevo diseño, su energía vibrante enmascaraba la inquietud que sentía. Carlos, al hacer su ronda, saludó a todos con una sonrisa, aunque sus ojos delataban su propio presentimiento. Roberto, siempre diligente, limpiaba los pisos superiores, con la mente ocupada en los susurros que había escuchado la noche anterior. Lucía, que supervisaba las operaciones del día, estaba lidiando con una crisis en el departamento de marketing y su mente estaba demasiado ocupada para notar las señales. Felipe, ansioso por impresionar, estaba ocupado con un informe, sus pensamientos consumidos por la tarea que tenía entre manos. María, que gestionaba el caos administrativo, estaba demasiado concentrada en su trabajo como para prestar atención a los extraños sucesos. Joao, repartiendo paquetes, se mostraba alegre como siempre, aportando un poco de alegría a la oficina. Sofía, mientras analizaba datos financieros, estaba perdida en su propio mundo y su aguda mente pasaba por alto los sutiles indicios de peligro. El día transcurrió como de costumbre, los ritmos mundanos de la vida de oficina enmascaraban la creciente oscuridad, y entonces sucedió. Una chispa en el sistema eléctrico, una pequeña llama que rápidamente se convirtió en un infierno. El fuego se propagó rápidamente, alimentado por cableado obsoleto y materiales inflamables. El pánico se apoderó de ellos cuando sonaron las alarmas y los pasillos se llenaron de humo y calor. Lucas, atrapado en los pisos superiores, intentó buscar una salida, pero las llamas eran implacables. Marina, con su calma exterior destrozada, luchaba por respirar mientras el humo llenaba su oficina. Ana, pensando en sus hijos, luchó por escapar del área de recepción, pero el fuego le bloqueó el camino. Eduardo y Paulo, atrapados en el sótano, quedaron abrumados por el calor y el humo, y sus gritos de ayuda no fueron escuchados. Isabela, con su espíritu artístico intacto, intentó encontrar una salida, pero las llamas se acercaron. Carlos, siempre vigilante, intentó guiar a la gente a un lugar seguro, pero el fuego era demasiado feroz. Roberto, cuya tranquila gracia fue reemplazada por la desesperación, luchó por sobrevivir, pero el humo era demasiado espeso. Lucía, puesto a prueba su liderazgo, intentó mantener el orden, pero el caos era demasiado grande. Felipe, su entusiasmo juvenil convertido en terror, luchaba por encontrar una salida. María, al fallarle su naturaleza meticulosa, quedó atrapada por las llamas. Joao, con su carácter alegre destrozado, luchó por sobrevivir, pero el fuego era demasiado fuerte. Sofía, con su mente aguda incapaz de encontrar una solución, fue consumida por las llamas. El fuego continuaba y los gritos de los atrapados resonaban por los pasillos. El edificio, que alguna vez fue un símbolo de progreso, ahora era un infierno imponente, y sus ocupantes luchaban por sus vidas. Las 13 almas, atadas por el destino, perecieron en las llamas, y sus momentos finales estuvieron llenos de terror y dolor. El edificio Joelma, ahora un armazón carbonizado, era un testimonio de la tragedia. Los espíritus de las 13 almas, incapaces de encontrar la paz, permanecieron atados al edificio, y sus gritos de ayuda resonaron a lo largo de los años. El fuego se había cobrado sus vidas, pero sus espíritus permanecían, un inquietante recordatorio de los horrores que habían ocurrido dentro de esos muros. Capítulo 3. El ascensor del terror. El incendio había pasado factura, dejando tras de sí unas ruinas ennegrecidas y una ciudad de luto. Sin embargo, para aquellos que habían fallecido en el edificio Joelma, la muerte no era el final sino un nuevo comienzo en una pesadilla interminable. En los días posteriores al incendio, la reputación del edificio como lugar de tragedia y horror no hizo más que crecer. Comenzaron a difundirse historias de sucesos espeluznantes, el más escalofriante de los cuales se centró en el ascensor del edificio. El ascensor,
que alguna vez fue una parte mundana de la vida diaria, se había convertido en un recipiente de terror, donde permanecían las 13 almas, y cualquiera que se atreviera a entrar sentía su presencia. Lucas, Marina, Ana, Eduardo, Paulo, Isabela, Carlos, Roberto, Lucía, Felipe, María, Joao y Sofía. Sus espíritus estaban atados al ascensor y sus momentos finales se repetían en un bucle sin fin. El ascensor se convirtió en un conducto para su angustia, un lugar donde el velo entre los vivos y los muertos era más fino. Los visitantes del edificio abandonado relataron experiencias extrañas. El ascensor se movería solo, deteniéndose en los pisos donde nadie había presionado el botón. El aire interior siempre era frío, independientemente del clima exterior, y las paredes parecían vibrar con una energía invisible. Una noche, un guardia de seguridad llamado Víctor, nuevo en su trabajo, estaba haciendo su ronda. El edificio, a pesar de su estado abandonado, todavía requería supervisión ocasional. Víctor había oído las historias pero las descartó como supersticiones. Mientras se acercaba al ascensor, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las puertas se abrieron con un crujido, revelando el interior débilmente iluminado. Vacilante pero decidido, Víctor entró. Presionó el botón del último piso y las puertas se cerraron con un ruido metálico. El ascensor subió con una sacudida y, casi de inmediato, la temperatura bajó. Víctor pudo ver su aliento formándose en el aire. Intentó sacudirse la inquietud, pero entonces las luces empezaron a parpadear. El ascensor se detuvo abruptamente entre pisos. La luz del techo se apagó, sumiendo a Víctor en la oscuridad. Cogió su linterna, pero antes de que pudiera encenderla, un coro de susurros llenó el reducido espacio. Las voces eran confusas y se superponían en una cacofonía de dolor y miedo. De repente, la luz de emergencia se encendió, proyectando un brillo tenue y espeluznante. En la tenue luz, Víctor vio sombras que se movían a lo largo de las paredes. En las superficies reflectantes aparecieron rostros, con los ojos llenos de angustia. Podía escuchar el sonido distintivo de alguien llorando, un gemido lúgubre que resonó en el reducido espacio. El ascensor empezó a temblar violentamente. Víctor se aferró a la barandilla, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Los susurros se hicieron más fuertes, más urgentes, y pudo distinguir palabras, súplicas de ayuda, gritos de misericordia, voces gritando nombres. Y entonces, el ascensor reanudó su ascenso. Las puertas se abrieron hacia el último piso, pero Víctor estaba demasiado aterrorizado para salir. Presionó el botón de la planta baja, desesperado por escapar. El ascensor descendió suavemente, la atmósfera opresiva se disipó ligeramente, pero el frío persistió. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, Víctor salió tambaleándose, su mente dando vueltas por la experiencia. Todavía podía oír los susurros, débiles pero persistentes, mientras huía del edificio. Esa noche renunció a su trabajo y prometió no volver nunca más al edificio Joelma. Capítulo 4. Apariciones fantasmales. A pesar del incendio y el posterior abandono, el edificio Joelma siguió atrayendo a curiosos y valientes, cazadores de fantasmas, buscadores de emociones y aquellos que buscan respuestas a lo inexplicable. Vinieron con cámaras y equipos de grabación, con la esperanza de capturar evidencia de lo sobrenatural. Entre estos visitantes se encontraba un grupo de investigadores paranormales liderados por Teresa, una investigadora experimentada con años de experiencia. Su equipo incluía a Bruno, un experto en tecnología, y Gabriela, medium, y Rafael, un escéptico que creía que la ciencia podía explicar lo inexplicable. Su primera noche en el edificio Joelma estuvo llena de anticipación y una sensación de presentimiento. El edificio, silencioso y amenazador, parecía observarlos con ojos invisibles. Mientras instalaban su equipo, Gabriela sintió una presencia, una sensación de ser observada que le puso la piel de gallina. El equipo decidió dividirse. Teresa y Gabriela se dirigieron a los pisos superiores donde el fuego había sido más intenso, mientras Bruno y Rafael se quedaron en los niveles inferiores para monitorear el equipo. Teresa y Gabriela avanzaron cautelosamente entre los restos carbonizados de oficinas y pasillos. El aire estaba cargado del olor a humo, incluso años después del incendio. Gabriela se detuvo fuera del ascensor, con la mano apoyada en las frías puertas metálicas. «Están aquí», susurró, con la voz temblorosa. De repente, las puertas del ascensor se abrieron y una ráfaga de aire frío las golpeó. Teresa enfocó su linterna hacia el interior, revelando un espacio vacío pero siniestro. Entraron y Gabriela cerró los ojos y extendió la mano con sus sentidos. Las imágenes inundaron su mente, los momentos finales de las 13 almas, su terror y desesperación.
Vio a Lucas tratando de atravesar un muro de llamas, a Marina acurrucada debajo de su escritorio, a Ana llorando por sus hijos. Las escenas fueron vívidas y desgarradoras. La voz de Teresa rompió la visión. «Gabriela, ¿estás bien?», preguntó, con preocupación en sus ojos. Gabriela asintió, con el rostro pálido. «Necesitamos ir al piso 13», dijo. «Ahí es donde sucedió todo». Subieron las escaleras. Cada paso resonaba en el silencio. El 13º piso era un páramo ennegrecido. Los restos del incendio aún eran evidentes. Los sentidos de Gabriela estaban en alerta máxima. La presencia de los espíritus era abrumadora. Mientras avanzaban por el suelo, oyeron pasos detrás de ellos, pero cuando se dieron la vuelta, no había nadie allí. Las sombras aparecieron en los rincones de su visión y débiles susurros llenaron el aire. Bruno y Rafael, mientras tanto, vivían sus propios sucesos extraños. El equipo recogió lecturas electromagnéticas inusuales y las fluctuaciones de temperatura fueron extremas. Rafael, siempre escéptico, intentó explicarlo, pero el malestar de Bruno creció. De repente, un fuerte estrépito resonó en todo el edificio, seguido de un grito espeluznante. Bruno y Rafael corrieron hacia el sonido y se encontraron con Teresa y Gabriela en el hueco de la escalera. «¿Qué fue eso?», preguntó Rafael, su valentía sacudida. «No lo sé», respondió Teresa, «pero tenemos que mantenernos unidos». El grito procedía del sótano. Descendieron a la oscuridad, mientras sus linternas atravesaban la penumbra. El sótano era un laberinto de escombros y sombras, y el aire estaba cargado de una energía opresiva. A Gabriela se le cortó el aliento cuando llegaron al origen del grito. Allí, en la penumbra, estaban las apariciones de las 13 almas. Eran traslúcidos y sus formas parpadeaban como una película vieja. Sus ojos estaban vacíos, llenos de un dolor que parecía extenderse y tocar a los vivos. Los espíritus avanzaron hacia ellos, con sus rostros contorsionados por la agonía. Gabriela sintió que sus emociones la invadían: miedo, ira, tristeza. Ella cayó de rodillas, abrumada por la intensidad. Teresa dio un paso adelante con voz firme. «Venimos en paz. Queremos ayudarles a encontrar descanso». Los espíritus hicieron una pausa y sus expresiones se suavizaron ligeramente. Uno de ellos, Lucas, dio un paso adelante. «Estamos atrapados», dijo. Su voz era un susurro. «Necesitamos ser liberados». Teresa asintió. «Haremos todo lo posible para ayudarte, pero necesitamos entender qué te mantiene aquí». Lucas miró a sus compañeros espíritus. «El incendio fue solo el comienzo. Hay algo más oscuro aquí, algo que nos mantiene en este lugar». Mientras hablaba, la temperatura bajó aún más y una sensación de malevolencia llenó el aire. Los investigadores también lo sintieron, una presencia oscura, antigua y poderosa, que parecía deleitarse con el sufrimiento de las almas atrapadas. «Tenemos que irnos», dijo Gabriela con voz urgente. «Necesitamos reagruparnos y descubrir cómo luchar contra esto». El equipo se retiró del sótano, con la mente aturdida por el encuentro. Sabían que se enfrentaban a algo mucho más siniestro de lo que habían previsto. El edificio Joelma, con su trágica historia y sus espíritus inquietos, se había convertido en un campo de batalla entre los vivos y los muertos, y la oscuridad que buscaba mantenerlos atrapados. Capítulo 5. La oscuridad revelada. De regreso a su base temporal, Teresa, Bruno, Gabriela y Rafael se sentaron en silencio, absorbiendo la gravedad de lo que habían encontrado. Los espíritus de las 13 almas no eran las únicas entidades que rondaban el edificio Joelma, había algo mucho más oscuro en juego. «Necesitamos comprender esta presencia oscura», comenzó Teresa, con voz firme pero llena de determinación. «Si vamos a ayudar a esas almas a encontrar la paz, debemos enfrentar lo que sea que las mantiene aquí». Bruno asintió, con los ojos fijos en las pantallas que mostraban los datos que habían recopilado. Las lecturas electromagnéticas en el sótano estaban fuera de serie. Cualquiera que sea esta presencia, es poderosa. Gabriela, todavía conmocionada por el encuentro, habló en voz baja. «Sentí su malevolencia. Es antiguo y se alimenta del sufrimiento. El fuego, las muertes, le dieron poder». Rafael, el escéptico, tenía un nuevo respeto por lo paranormal. «Entonces, ¿cómo luchamos contra algo así? No es que podamos simplemente llamar a un exorcista. Necesitamos hacer más investigación», dijo Teresa. «Necesitamos descubrir si hay algún historial de rituales oscuros o entidades malévolas vinculadas al lugar antes de que se construyera el edificio». El equipo pasó los siguientes días investigando archivos, entrevistando a historiadores locales y consultando con otros expertos en fenómenos paranormales. Descubrieron una historia escalofriante,
Mucho antes de que se levantara el edificio Joelma, el terreno había sido el lugar de un campo de ejecución de la época colonial. Cientos de almas condenadas habían encontrado allí su fin y su sufrimiento había dejado una mancha oscura en la tierra. Un nombre seguía apareciendo en su investigación: Alfonso, un notorio verdugo conocido por su crueldad. Su espíritu malévolo, alimentado por siglos de tormento, parecía ser la presencia oscura que mantenía cautivas a las almas. Armado con este conocimiento, el equipo se preparó para regresar al edificio Joelma. Reunieron equipos diseñados para combatir las energías oscuras, amuletos protectores, hierbas limpiadoras y herramientas para rituales que podían desterrar a los espíritus malévolos. Capítulo 6. La confrontación. La noche era inquietantemente tranquila cuando se acercaron al edificio. La ciudad pareció contener la respiración, consciente de que algo trascendental estaba a punto de suceder. Teresa abrió el camino, su confianza reforzada por la investigación y los preparativos. En el interior, el aire estaba cargado de tensión. El ascensor pareció zumbar de anticipación mientras ascendían al 13º piso. Gabriela cerró los ojos y se acercó a los espíritus. «Estamos aquí para ayudar», susurró, esperando que pudieran escucharla. Cuando llegaron al 13º piso, la presencia oscura se dio a conocer. La temperatura cayó en picado y una oscuridad espesa y opresiva llenó el pasillo. El equipo sintió que una ola de malevolencia los invadía, casi sofocante en su intensidad. Una figura oscura se materializó ante ellos, el espíritu de Alfonso, con los ojos ardiendo de odio. «¿Te atreves a desafiarme?». Su voz resonó, fría y hueca. Teresa dio un paso adelante, sosteniendo un amuleto protector. «No dejaremos que sigáis atormentando a estas almas», declaró. «No tienes poder sobre los vivos ni sobre los muertos». La forma de Alfonso parpadeó y el pasillo tembló con su ira. «¿Crees que puedes desterrarme?». Siseó. «Estoy ligado a este lugar por la sangre y el sufrimiento de innumerables almas». Bruno activó el equipo, creando una barrera protectora a su alrededor. Gabriela comenzó a cantar, invocando antiguos ritos diseñados para limpiar el espacio de energías malévolas. El aire crepitaba de energía cuando el ritual entró en vigor. Aparecieron los espíritus de las 13 almas, sus formas translúcidas pero determinadas. Lucas, Marina, Ana y los demás estaban al lado del equipo, aportando su fuerza al ritual. «No estamos solos», dijo Lucas, con voz firme. «Nos tenemos el uno al otro». La forma de Alfonso vaciló, la energía oscura a su alrededor vaciló. El poder combinado de los vivos y los muertos era demasiado para que él lo resistiera. Con un último grito furioso, se disolvió en la oscuridad y su malévola presencia fue desterrada del edificio Joelma. La atmósfera opresiva se disipó y una sensación de paz se instaló en el suelo. Los espíritus de las 13 almas comenzaron a desvanecerse y sus formas se volvieron más ligeras, más serenas. «Gracias», susurró Marina, con los ojos llenos de gratitud. «Por fin podemos descansar». Gabriela sintió lágrimas en los ojos mientras los veía irse. «Ahora eres libre», dijo en voz baja. «Que descanse en paz». Capítulo 7. Las consecuencias. Con la presencia oscura desterrada, el edificio Joelma comenzó a sentirse como una estructura abandonada más. La energía opresiva desapareció, reemplazada por una silenciosa quietud. El equipo, exhausto pero triunfante, recogió su equipo y abandonó el edificio por última vez. En las semanas siguientes, se difundió la noticia de su éxito y la historia del edificio Joelma adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo un lugar de tragedia sino un testimonio del poder del coraje y la compasión. Los espíritus de las 13 almas fueron recordados no solo por su trágico final sino también por su resistencia y fuerza. Los miembros del equipo tomaron caminos separados, cada uno llevando consigo las lecciones aprendidas de su encuentro con lo sobrenatural. Teresa continuó su trabajo como investigadora paranormal, más decidida que nunca a ayudar a los necesitados. Bruno profundizó en los aspectos técnicos de la investigación paranormal, fascinado por la intersección de la ciencia y lo sobrenatural. Gabriela, reafirmada su fe en el mundo invisible, utilizó sus dones para llevar consuelo a aquellos atormentados por sus propios fantasmas. Rafael, ahora creyente, se dedicó a descubrir las verdades escondidas en las sombras, utilizando su escepticismo como herramienta para buscar lo real de lo imaginado. El edificio Joelma fue un testigo silencioso de su valentía, mientras su oscura historia se desvanecía lentamente en el pasado. Pero el recuerdo de esa noche, de los espíritus a los que habían ayudado y de la oscuridad que habían enfrentado, permaneció con ellos, un recordatorio del fino velo entre los vivos y los muertos, y la eterna lucha por la paz y la redención. Capítulo 8. Ecos del pasado.
Pasaron los años y el edificio Joelma, ahora símbolo tanto de tragedia como de triunfo, atrajo a visitantes de todo el mundo. Era un sombrío recordatorio del fuego y de las 13 almas que habían perecido, pero también del coraje de quienes se habían enfrentado a la oscuridad dentro de sus muros. La gente vino a presentar sus respetos, a conocer la historia y a buscar un cierre. Sin embargo, para algunos, el edificio Joelma todavía tenía un atractivo irresistible, un llamado que resonó a través del tiempo. Una de esas visitantes fue Clara, una joven periodista de Río de Janeiro. Había oído las historias del edificio Joelma y se sintió atraída por su pasado atormentado. Clara estaba decidida a escribir un artículo completo sobre los acontecimientos, las apariciones y las investigaciones que allí habían tenido lugar. Quería descubrir nuevos detalles, contar una historia que nunca antes se había contado. Clara llegó al edificio Joelma en una tarde lluviosa, el cielo oscuro y melancólico. Estaba armada con un cuaderno, una cámara y una grabadora digital, lista para capturar cada matiz del sitio embrujado. El edificio se alzaba ante ella, su presencia imponente a pesar de los años de abandono. Cuando Clara entró, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire estaba pesado, como si el edificio mismo recordara el dolor y el miedo de su pasado. Comenzó su exploración, empezando por el vestíbulo, donde el fuego se había extendido tan rápidamente. Las paredes estaban carbonizadas, las tablas del suelo crujían y el olor a humo todavía flotaba levemente en el aire. Clara se dirigió al ascensor, cuyas puertas ahora estaban permanentemente abiertas, revelando un hueco vacío. Puso su mano sobre el frío metal y cerró los ojos, tratando de imaginar el terror de esos momentos finales. Activó su grabadora y comenzó a hablar. Su voz resonó en el espacio vacío. El edificio Joelma, que alguna vez fue un bullicioso centro de actividad, ahora se erige como un recordatorio fantasmal de uno de los incendios más mortíferos en la historia de Brasil. Se dice que los espíritus de aquellos que perecieron todavía deambulan por estos pasillos, y sus gritos de ayuda resonan a través de los años. Hoy espero descubrir algunos de los secretos que dejaron atrás. Clara avanzó por el edificio, sus pasos eran el único sonido en el inquietante silencio. Llegó al piso 13, el epicentro de la tragedia. Aquí la energía se sentía diferente, más pesada, más opresiva. Clara respiró hondo y comenzó a explorar, capturando con su cámara la desolada escena. Mientras caminaba entre los restos calcinados de oficinas y pasillos, Clara sintió una sensación extraña, como si la estuvieran observando. Se giró, pero no había nadie allí. El sentimiento persistió, haciéndose más fuerte con cada paso. Se detuvo frente a lo que una vez había sido una sala de conferencias y sintió que una repentina ola de tristeza la invadía. Clara volvió a activar su grabadora. Esta habitación se siente diferente. Hay una presencia aquí, algo persistente. Es como si las paredes mismas estuvieran llorando por las vidas perdidas. De repente, la temperatura bajó y el aliento de Clara se formó en el aire. El edificio pareció cobrar vida a su alrededor. Susurros llenaron la habitación, confusos pero urgentes. El corazón de Clara se aceleró mientras intentaba darle sentido a las voces. Ayúdanos. Las palabras eran débiles, casi perdidas en la cacofonía de los susurros. Los ojos de Clara se abrieron cuando se dio cuenta de lo que estaba escuchando. Las voces de las 13 almas, todavía atrapadas, todavía buscando liberación. Estoy aquí para ayudar, dijo Clara, con la voz temblorosa. Dime qué tengo que hacer. Los susurros se hicieron más fuertes, más desesperados. Clara sintió una mano rozar su hombro y se giró para ver una débil aparición, una mujer joven, con el rostro contraído por la angustia. Era Marina, una de las 13 almas. Por favor, la voz de Marina era un mero susurro. Libéranos de este tormento. Clara sintió lágrimas en los ojos. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ayudarte? La forma de Marina parpadeó y señaló hacia el ascensor. La oscuridad todavía nos retiene. Debes enfrentarla. Clara asintió y la determinación reemplazó su miedo. Regresó al ascensor con la mente acelerada. Había leído sobre la presencia oscura, el espíritu malévolo que había sido desterrado por Teresa y su equipo, pero realmente lo habían logrado. Seguiría acechando la oscuridad, esperando una oportunidad para reclamar su poder. Clara entró en el ascensor y el aire del interior estaba helado. Presionó el botón del sótano, donde había tenido lugar el enfrentamiento final. El ascensor descendió lentamente, siendo el único sonido el zumbido de la maquinaria. Cuando llegó al sótano, las puertas se abrieron para revelar un vacío negro como boca de lobo. Clara respiró hondo y salió, mientras su linterna atravesaba la oscuridad. El sótano era un laberinto de sombras y escombros,
La energía opresiva era casi palpable. Sintió la presencia del espíritu oscuro, su malevolencia presionándola. «Muéstrate», gritó Clara, su voz resonó en el vacío. «Sé que estás aquí». El aire pareció ondularse y una figura sombría emergió de la oscuridad. Alfonso, el verdugo, con los ojos ardiendo de odio. «¿Te atreves a desafiarme?» Su voz era un silbido, lleno de veneno. Clara se mantuvo firme, con el corazón acelerado. «No dejaré que sigáis atormentando a estas almas. Merecen paz». La forma de Alfonso parpadeó, su rabia palpable. «¿Crees que puedes desterrarme? Estoy atado a este lugar por la sangre y el sufrimiento de innumerables almas». Clara levantó su grabadora, que ahora era un símbolo de su determinación. «Haré lo que sea necesario para liberarlos». «No tienes poder sobre mí». Los ojos de Alfonso se entrecerraron y se abalanzó hacia ella, disolviéndose su forma en una nube de oscuridad. Clara sintió una oleada de frío, pero se mantuvo firme, con su resolución inquebrantable. Comenzó a recitar un encantamiento de limpieza que había aprendido de su investigación, con voz firme y clara. La oscuridad a su alrededor parecía retorcerse y convulsionarse, la forma de Alfonso luchaba por mantener su forma. Aparecieron los espíritus de las 13 almas, sus formas translúcidas pero determinadas. Se unieron a Clara y sus voces se fusionaron con las de ella en un poderoso canto. El aire crepitaba de energía y la opresiva oscuridad se disipaba. La forma de Alfonso vaciló, su malevolencia no podía competir con el poder combinado de los vivos y los muertos. Con un grito final y furioso, se disolvió en la nada, su presencia desterrada del edificio Joelma para siempre. De repente el sótano quedó en silencio, el aire claro y tranquilo. Clara sintió que una oleada de alivio la invadía cuando los espíritus de las 13 almas comenzaron a desvanecerse y sus formas se volvieron más ligeras y serenas. «Gracias», susurró Marina, con los ojos llenos de gratitud. «Por fin podemos descansar». Clara observó cómo los espíritus desaparecían y una sensación de paz se apoderó de ella. Sabía que el edificio Joelma, que alguna vez fue un lugar de tragedia y terror, ahora era un lugar de curación y redención. Regresó a la planta baja con el corazón alegre. Cuando salió, la lluvia había cesado y el cielo estaba despejado. Clara volvió a mirar el edificio y la invadió una sensación de logro. El edificio Joelma había sido un campo de batalla, pero ahora era un lugar de paz. Los espíritus de las 13 almas habían encontrado su descanso y la oscuridad que los había atormentado había desaparecido. Clara sabía que su historia seguiría viva, un testimonio del poder del coraje, la compasión y la lucha duradera por la paz y la redención. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos oyentes.